La leyenda del Triángulo de las Bermudas es uno de los pocos misterios que todavía no podemos resolver. Retrocedamos unos 600 años. La historia comienza con un hombre italiano quien quería navegar por el océano para llegar a Asia, un continente rico en especias, seda, minerales, ya sabes, ese tipo de cosas. Llegar por tierra tomaría muchísimo tiempo, así que pensó: oye, ¿por qué no construir unos barcos resistentes, reunir a un par de marineros y partir hacia Asia? ¿Qué podría salir mal? Ese hombre era Cristóbal Colón, por cierto. En 1492, con un poco de ayuda de la familia real de España, emprendió su viaje. Todo iba bien. Quiero decir, aparte de ir completamente en la dirección equivocada. Pero al llegar al final de su viaje, notó algo muy extraño. No lo sabía en ese momento, pero estaba navegando por el infame Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, el punto de no retorno, el lugar aterrador entre Bermudas, Puerto Rico y Florida. Hay montones de historias de barcos, botes y aviones desapareciendo en este misterioso reino. Algunos fueron encontrados años más tarde, y algunos desaparecieron de la faz de la Tierra, yacen sin descubrir en el fondo del océano. Quizás no tenemos ni idea de qué está pasando ahí. La gente ha estado tratando de averiguarlo durante años, pero nada, cero, nada. Así que, ¿qué fue lo que vio Cristóbal Colón esa fatídica noche? ¿Qué lo asustó tanto? Según sus registros, Colón vio un enorme destello en el cielo. No me importa lo duro que seas, si estás navegando sin saber dónde estás y ves un destello masivo justo delante de ti, me encontrarías escondido bajo cubierta, masticando un limón o algo así. Es el único misterio marino que existe, ni de lejos. ¿Has oído hablar del Kraken, un calamar gigante que puede tragarse un barco entero, no? Eres afortunado. Imagina navegando en un barco, viento en el cabello, manos en las caderas como, ya sabes, en esas viejas películas de piratas. Luego un calamar gigante se te acerca desde lo profundo, en el agua fría y oscura, envuelve sus tentáculos alrededor del barco y lo arrastra hasta el fondo del océano. Menos mal que llevaste un bote salvavidas. ¿Qué tal un colosal monstruo marino persiguiendo tu barco a toda velocidad, buscando un bocadillo de mediodía? Esa cosa se llama Leviatán, y será mejor que esperes que no sea real. O sirenas, criaturas del mar malvadas pero hermosas. Les gusta estar en las rocas y cantar karaoke. Sus voces mágicas atraen a los marineros que conducen sus barcos directamente hacia las rocas afiladas. Ahora, las sirenas, por otro lado, son totalmente impresionantes. A ellas también les gusta el karaoke, pero no les va eso de aplastar frituras. Buenas y viejas sirenas. Son reales, ¿verdad? Y no olvidemos a los piratas con pata de palo. Arg, saqueando, atacando, diciendo arg cada 2 segundos. Arg, ¿qué más hacen esos tipos todo el día? Entonces, volviendo a nuestro amigo italiano, Colón, quizás solo vio una tormenta. ¿Por qué no pensó en eso? Bueno, no tengo 600 años y no estuve allí. ¿Cómo demonios lo sabría yo? Lo raro es que nunca mencionó olas enormes ni lluvia intensa, tampoco vientos fuertes, solo un único destello en el cielo. Tal vez algunos delfines estaban lanzando fuegos artificiales o algo así. Después del destello, Colón escribió que la aguja de su brújula empezó a bailar por todas partes. Esto se pone cada vez más raro. Su informe termina con una tortuga amistosa con gafas de sol saltando del agua, empujando las 3 naves a la orilla, y todos salieron a comprar perritos calientes. Solo bromeo. Entonces, ¿qué sucedió? Los científicos ahora creen que tienen la respuesta. Redoble de tambores. Un asteroide se estrelló en el océano, caso cerrado. Pero espera, ¿qué pasa con eso del compás? ¿Qué tiene que ver eso con un asteroide? Los asteroides vienen en todas las formas y tamaños, pero son como huevos de chocolate. La mejor parte está en el interior. Están llenos de minerales y metales que valen billones de dólares. Los científicos incluso están tratando de averiguar cómo aterrizar en uno grande y extraerlo. Tendría que ser uno realmente grande. Estoy hablando de un asteroide del tamaño de Rhode Island. ¿Por qué? Porque probablemente tendría un campo magnético a su alrededor, lo que haría que fuera mucho más fácil aterrizar en él. Los científicos creen que los campos magnéticos alrededor de algunos asteroides pueden durar millones de años. Misterio resuelto, quizá. La brújula del capitán Cristóbal Colón se volvió loca debido a un asteroide que chocó justo frente a él. Eso podría explicar algunas otras extrañas historias del Triángulo de las Bermudas. El viaje comenzó como cualquier otro. El carguero, SS Cotopaxi, está haciendo otro viaje a La Habana, Cuba, para entregar carbón.
Es 29 de noviembre de 1925. Para el capitán Meyer y su tripulación, al salir del puerto de Charleston, Carolina del Sur, será el último viaje que el barco haga. Su ruta pasaba por el Triángulo de las Bermudas. 2 días después del inicio del viaje, el Cotopaxi envió una señal de socorro. Se había visto atrapado en una fuerte tormenta tropical y se había volcado de lado. El viento era muy fuerte y también había relámpagos potentes. La lluvia llenó gradualmente la bodega del barco. Luego hubo un destello blanco brillante y el barco desapareció sin dejar rastro. Más tarde, sus restos fueron encontrados en el desierto de Gobi, que está en una parte completamente diferente del mundo. Los 32 miembros de la tripulación, incluido el capitán, estaban desaparecidos. Por supuesto, la parte sobre el desierto de Gobi es ficticia. Para una de sus películas, Steven Spielberg tuvo la idea de que la nave fue llevada allí por extraterrestres. Aún así, en la vida real, el barco nunca fue encontrado y su tripulación realmente desapareció. Fue oficialmente declarado como desaparecido un mes después, y nadie pudo encontrar los restos. Aparece un caso clásico de cosas misteriosas en el Triángulo de las Bermudas, pero la mayoría de los misterios se resuelven tarde o temprano. En 2020 se encontró el Cotopaxi. Un hombre llamado Michael Burnett se había mudado a Florida para estudiar naufragios frente a la costa. Era mucho más grande que los otros y los lugareños lo llamaban el naufragio del oso. Estaba a unas 40 millas de San Agustín, en el norte de Florida, pero nadie había logrado identificar el casco oxidado, así que Michael comenzó a hacer un trabajo de detective. Midió el tamaño del naufragio y comenzó a trabajar con toda la información que pudo encontrar. Investigó cientos de periódicos antiguos, revisó registros de seguros y examinó artefactos encontrados en el naufragio. Después de cientos de horas de arduo trabajo, Michael estaba seguro de que era el Cotopaxi. Pero unos años antes, había un rumor de que el mismo barco había sido encontrado frente a la costa de Cuba. La Guardia Costera encontró el naufragio de un barco de carga de aproximadamente el mismo tamaño, que se parecía mucho al que se perdió en 1925. Michael estaba seguro de que estaban equivocados, así que se unió con algunos periodistas científicos y siguió investigando. Pronto, descubrieron algo que parecía confirmar la creencia de Michael. Los buzos encontraron válvulas de latón con las letras SV en los restos del barco. Michael sugirió que estas iniciales se referían a Scott Valve Manufacturing Company. La sede de esta compañía estaba en Michigan, no lejos de donde se había construido el Cotopaxi. La compañía probablemente había suministrado piezas para el Cotopaxi, así que el misterio parecía estar resuelto. El naufragio del Bear era realmente el barco carguero desaparecido, pero Michael todavía necesitaba averiguar por qué se había hundido el barco. ¿Realmente ocurrió algo misterioso al Cotopaxi en el Triángulo de las Bermudas? Más tarde, Michael encontró el testimonio del carpintero del barco entre algunos papeles antiguos. El carpintero afirmó que las escotillas que cubrían el carbón en el barco estaban en pésimas condiciones antes de que se hundiera. El trabajo de reparación en las cubiertas no se terminó antes de que la tripulación recibiera la orden de navegar hacia Cuba. Entonces, si las cubiertas todavía estaban rotas durante el viaje, el agua podría haber entrado fácilmente a bordo. Esta agua probablemente inundó la bodega durante la tormenta tropical. Esta fue la verdadera razón por la que el Cotopaxi se hundió. Realmente no hubo nada misterioso sobre esto. Solo fue un error cometido por personas comunes. Pero este es solo un ejemplo de docenas, o incluso cientos, donde barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Todavía no podemos explicar algunos de estos incidentes. Parece que realmente hay algo extraño ocurriendo allí. Uno de estos extraños eventos ocurrió en 1948. Un avión de pasajeros se dirigía a Miami desde San Juan, Puerto Rico. Desapareció en la misma zona que el Cotopaxi. Las 32 personas a bordo desaparecieron sin dejar rastro. El clima era claro durante todo el vuelo, pero los expertos piensan que cuando el avión estaba a unas 50 millas de la costa, podría haber sido golpeado por un viento fuerte que lo desvió de su curso. Años después, un avión similar fue encontrado en el área del Triángulo de las Bermudas, pero como nadie pudo descifrar la matrícula, era imposible decir con certeza si era el mismo. Algo aún más extraño ocurrió no mucho antes. En 1945, 5 aviones desaparecieron, todos al mismo tiempo. Algunos pilotos en entrenamiento practicaban sus habilidades de navegación, pero cuando terminaron, parece que no pudieron encontrar su camino de regreso a casa y desaparecieron. Muchas personas asumieron que simplemente se quedaron sin combustible. Esto parece probable, pero aún así,
Las circunstancias fueron realmente extrañas. Los aprendices estaban siendo supervisados por un piloto experimentado, que tenía 2.500 horas de tiempo de vuelo. Nunca habría dejado que un grupo de pilotos novatos se alejara tanto de su base. Incluso ahora, la gente aún debate qué pudo haber pasado. Algunos insisten en que los pilotos se encontraron con algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿quién sabe? El avión involucrado era un Beechcraft Bonanza monomotor. A bordo, el piloto Bruce Jernon tenía 2 pasajeros, su padre y su socio comercial. Despegaron de la isla Andros en las Bahamas y se dirigieron al noroeste hacia la costa de Florida. Era el 4 de diciembre de 1970. Si trazas un mapa, dibuja una línea que conecte la isla de Bermuda, Puerto Rico, Miami y de regreso a Bermuda. ¿Qué obtienes? ¿Sí? Es un triángulo.